3 a grabar. Ya está grabando. Entonces el objetivo, ¿cierto?, de la clase es caracterizar, ¿cierto?, los movimientos, ¿ya? Desde el punto de vista de movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esos son los dos tipos de movimientos, ¿cierto?, que se estudian acá, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de movimiento, hablamos de la cambio de posición, ¿ya? Es decir, que un cuerpo cambia de posición, ¿ya?, de un lugar a otro. O sea, si estaba en un punto inicial, pasando por 10, 20, 30, 40, 50 metros, llegó a este punto, el cuerpo se movió. Por lo tanto, se define, ¿cierto?, que el cuerpo cambió de posición, es decir, que se movió. Entonces, la posición de un cuerpo es el lugar que ocupa en un sistema de referencia, ¿ya?, en un instante dado. Es importante tener presente ese sistema de referencia porque yo me puedo mover, ¿cierto?, respecto a una persona, me puedo mover respecto a una casa, me puedo mover, ¿cierto?, respecto a una avenida, me puedo mover respecto a un árbol, etcétera. Y entonces es importante tener presente que hay que tener siempre un sistema de referencia. Y físicamente, cierto movimiento es el cambio de posición que experimenta el cuerpo a través del tiempo respecto a un sistema, como les dije, arbitrario de referencia, ¿ya? Entonces esa es la primera definición importantísima, ¿cierto?, que uno tiene que tener claro respecto a lo que es el movimiento de los cuerpos, ¿ya? Respecto al tiempo. El movimiento, ¿cierto?, es relativo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ¿ya?, si estoy en reposo y me siento, ¿ya?, y en mi asiento este campesino y el árbol se están acercando a mí rápidamente. Pero, sin embargo, si yo estoy afuera, este campesino y el árbol está totalmente detenido, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, pasar un auto y veo, ¿cierto?, que el auto ya está moviéndose hacia el sur, hacia atrás, ¿ya? Pero sin embargo el auto se está moviendo hacia acá, con la diferencia, ¿cierto?, que la micro la tuve que pasar con una velocidad superior a la velocidad, ¿cierto?, del auto, del coche. Por lo tanto, el movimiento, ¿cierto?, depende sí o sí de un sistema de referencia a lo que tú vas a estar entregando. ¿Cuántas veces cuando somos chicos vemos por la ventana, ¿cierto?, vamos en un bus y vemos que los árboles se mueven hacia atrás y los árboles siempre han estado detenidos? Los árboles se están moviendo porque está el vehículo, ¿cierto?, se está moviendo y yo, ¿cierto?, estoy moviéndome hacia adelante, ¿ya? Por lo tanto, veo, ¿cierto?, en ese sistema de referencia que al tener los árboles una velocidad cero, ya aquí va a ser un árbol, ¿cierto?, al tener un árbol, ¿cierto?, una velocidad cero, que está detenido, pero yo voy, ¿cierto?, en mi vehículo con una velocidad, ¿cierto?, de 100 kilómetros por hora, yo veo, ¿cierto?, pasar hacia acá los árboles a 100 kilómetros por hora, ¿ya? Porque el movimiento siempre va a ser relativo, va a depender, ¿cierto?, de la velocidad, y la velocidad es relativa, porque la velocidad depende de un sistema de referencia, ¿ya? Cuando tenemos claro eso, estamos en condiciones, ¿cierto?, de hablar que los sistemas de referencia pueden ser absolutos, ¿ya? Es decir, el origen del sistema de referencia está en reposo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, parto desde mi casa y mi casa está en reposo. De ahí, ¿cierto?, parto a caminar, ¿ya?, por acá, a dar vueltas, ¿cierto? Pero mi sistema, ¿cierto?, es absoluto. Y si yo le hablo relativo, el sistema, ¿cierto?, está en movimiento. Entonces, por ejemplo, fíjense, ¿cuántas veces, cierto, nosotros estamos en un río y vemos cruzar un bote, ¿ya? Y el río es correntoso, ¿ya? Yo veo, cierto, cruzar el bote, o sea, el bote andar muy rápido. ¿Por qué lo veo muy rápido? Porque la velocidad, cierto, total va a ser la velocidad del bote más la velocidad del río, ¿ya? La velocidad del bote más la velocidad del río. En cambio, cuando tú nadas contra la corriente, si tú nadas contra la corriente, nadas lento. ¿Por qué nadas lento? Porque tienes que restarle, ¿cierto? Imagínate que tú vas para acá y tú estás nadando para allá, ¿cierto? Vas nadando para allá, ¿ya? Para allá. Entonces la velocidad tuya total va a ser la velocidad del río menos la velocidad del nado. Entonces, evidentemente es cierto que tu velocidad va a ser mucho más lenta porque vas yendo contra la corriente, ¿ya? Entonces, ese es un factor predominante y muy importante de los sistemas de referencia, que pueden ser absolutos, ¿ya? Y pueden ser sistemas de referencia relativos, ¿ya? Palabras claves, ¿cierto?, en el movimiento rectilíneo, ¿ya?, es la trayectoria y el desplazamiento, que son dos cosas muy importantes. La trayectoria es la curva imaginaria que va trazando un cuerpo al moverse. O sea, si yo estoy acá, ¿cierto?, aquí,
yo puedo hacer esta trayectoria por todos lados, ya, por todos lados, ya, y llego acá, ahí. En cambio, mi desplazamiento va a ser el punto inicial al punto final. Es decir, eso de ahí, ¿cierto? Va a ser mi desplazamiento. Entonces yo puedo tener múltiples trayectorias, pero puedo tener un solo desplazamiento. Por ejemplo, voy de mi casa al trabajo. Ese es un desplazamiento, de mi casa al trabajo. Pero un día, ¿cierto? Me fui en metro, tomé micro, otro día me fui en auto, otro día me llevó un colega y todos hicieron trayectorias distintas. Pero tú llegaste de tu casa al trabajo. Por lo tanto, hiciste un solo desplazamiento y trayectoria hiciste muchas. ¿Ya? Y trayectoria, ¿cierto? Hiciste muchas. Entonces esas son cosas importantes. Ahora, el desplazamiento, ¿cierto? Es un vector. Eso es un vector. ¿Qué significa que sea un vector? ¿Ya? Significa que al ser un vector, ¿ya? Todo vector, lo voy a colocar acá, todo vector, ¿cierto? Tiene magnitud, ¿ya? Tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Cuando hablo de magnitud hablo del valor. Supongamos, ¿cierto? Que yo me desplacé, yo puedo decir, me desplacé 10 kilómetros, ¿cierto? Por Alameda, ¿ya? Hacia el oriente, ¿ya? Hacia el oriente. Entonces, los 10 kilómetros, ¿cierto? Serían magnitud, Alameda sería la dirección y el oriente sería el sentido. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Estamos hablando de eso, ¿ya? Magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? Preguntas. ¿Ya? Ya. Sigamos entonces. ¿Me van escuchando, cierto? ¿Aló? Ya, ya, bacán, excelente. Ya, excelente, porque estamos, igual de todas formas estamos grabando, ¿ya? Entonces, la clasificación del movimiento de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a su trayectoria, tenemos los movimientos rectilíneos, ¿ya? Hay un micrófono prendido, hay un micrófono que se quedó prendido, ya, movimientos rectilíneos. Esta trayectoria, ¿cierto? Es una línea recta, obviamente. La caída de una manzana desde un árbol, es el mejor ejemplo. Y tenemos, ¿cierto? Los curvilíneos que nosotros no los vamos a estudiar en este curso, que obviamente siguen una trayectoria curva. Ya pateaste un balón de fútbol, eso. Lanzaste una bala, esa, ¿ok? El movimiento de la jabalina al ser lanzada. Entonces tenemos los movimientos rectilíneos y tenemos, ¿cierto? Los movimientos curvilíneos. ¿Ya? Los movimientos rectilíneos y tenemos los movimientos curvilíneos. ¿Ya? Entonces eso es importante tenerlo presente. Fíjense que acá decía un ejemplo. El módulo vector de desplazamiento es siempre, ¿ya? Que la longitud de la trayectoria. Entonces, menor o igual. Acá, ¿cierto? Yo le estaba dando la respuesta. Menor o igual. Lamentablemente, cuando tú pasas de un PPT a un PDF, no puedes ocultar la respuesta. Así que no funciona mucho hacer este tipo de pregunta acá. Pero siempre el módulo del vector de desplazamiento siempre va a ser igual, menor o igual que la longitud de la trayectoria. ¿Ya? Nunca puede ser mayor. Va a ser menor o igual. ¿En qué caso es igual? Cuando el desplazamiento es en línea recta 100%, el desplazamiento D es igual a la trayectoria. Exactamente igual. ¿Ya? Por ejemplo, voy solamente por la Alameda. Eso, ¿cierto? Significa que estamos en, ¿cómo se llama? Hablando de un vector de desplazamiento igual a la longitud de una trayectoria. ¿Estamos? Entonces, aquí, ¿cierto? Entramos en las primeras fórmulas clásicas, ¿ya? Esta, ¿ya? Que la rapidez, ¿cierto? Corresponde a la distancia recorrida en un tiempo empleado. La rapidez, ¿cierto? Corresponde a la distancia recorrida en un tiempo empleado. En cambio, la velocidad corresponde al desplazamiento recorrido en un tiempo empleado. Son dos cosas muy distintas. Uno es desplazamiento y otro es distancia. Por lo tanto, la rapidez se calcula con una v chiquitita y la velocidad con una v y ese símbolo. ¿Ok? El sistema internacional de unidades, ¿cierto? Es metro segundo, ¿ya?
se mide en metros segundo o centímetros segundo en el sistema CGS, ¿ya? El más común, ¿cierto? El sistema internacional, metros segundos. Entonces aquí, ¿cierto? Hay unos datos importantes que ustedes tienen que manejar, que no están en este PowerPoint, ¿ya? Que un kilómetro, ¿cierto? ¿Ya? Siempre va a ser 1000 metros, siempre. Y una hora siempre va a ser 3600 segundos, ¿ya? Eso es importante. Como un minuto, ¿cierto? Es 60 segundos, doble coma, ¿ya? Entonces esos datitos son muy importantes hacerlo a la hora de transformar unidades, ¿ya? Porque uno puede darte una unidad en kilómetros y después tenés que pasarlo a metros por segundo, ¿ya? Un kilómetro es 1000 metros, una hora son 3600 segundos y un minuto son 60 segundos, ¿ya? Entonces ese datito es fundamental. Ya, otro dato fundamental que por lo general, ¿cierto? A ti te pueden poner, ¿ya? Te pueden poner, ¿cierto? Que la velocidad puede estar en kilómetros partido en hora, ¿ya? Y tú la tienes que pasar necesariamente a metros segundos. Entonces, ¿qué haces ahí, cierto? Tú dices, ok, si eso pasa, si tú tienes que hacer esta transformación, kilómetros por hora, tú sabes que 1000 metros es un kilómetro y tú sabes que una hora son 3600 segundos, ¿ya? Entonces aquí, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Tú dices, ok, como hay una relación sencilla, el kilómetro se te va a ir con el kilómetro, la hora se te va a ir con la hora, entonces te queda 1000 partido en 3600 y eso es 1 partido en 3,6. En otras palabras, si tú quieres pasar de kilómetros por hora a metros segundos, divides por 3,6 siempre. Y si quieres pasar de metros segundo a kilómetros por hora, multiplicáis por 3,6. Este es un factor fundamental, ¿cierto? Importantísimo para lo que vamos a entrar a estudiar. Importante. ¿Ya? Importante eso. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo sumamente claro, que es fundamental. ¿Vale? Ya, entonces, sigamos acá. Imaginémonos acá. La distancia, ¿cierto? De A a B es de 120 kilómetros, ¿ya? Por la actual carretera, y en línea recta es de 30 kilómetros, ¿ya? La diferencia entre la rapidez media y el módulo de la velocidad media de un móvil tarde 1,5 horas en hacer el recorrido. Entonces te están pidiendo calcular a ti el desplazamiento, ¿ya? La velocidad, que sería en este caso 120 kilómetros, partido en 1,5, y a la vez te están pidiendo calcular la rapidez, que sería en este caso 30, partido en 1,5. Entonces tú vas a hacer esto con calculadora y dices, ok, 120 dividido en 1,5 es 80. Entonces acá te va a dar 80 km por hora. ¿Ya? 80 km por hora. Y acá, ¿cierto? Te da 30, 20. Y acá, ¿cierto? Te da 20 km por hora. Entonces a ti te están pidiendo la diferencia. Es decir, 80 menos 20. Por lo tanto, 60. ¿Ya? Kilómetros por hora. Por eso es cierto que era esa respuesta. ¿Ya? Entonces, este tipo de ejercicios, ¿cierto? Es lo que vamos a empezar a practicar nosotros. ¿Ya? Para la, ¿cómo se llama? Para el día jueves ustedes practiquen. ¿Ya? Y la próxima semana también vamos a trabajar con ejercicio. ¿Ya? Pasamos, ¿cierto? Estoy yendo rápido porque la clase va a quedar grabada. ¿Ya? Y, ¿cómo se llama? El sistema no me deja grabar elementos tan pesados. Por eso, ¿ya? Los ejercicios no van a quedar grabados, por si acaso, porque si no voy a terminar, no voy a poder grabar la clase completa. ¿Ya? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que se caracteriza por tener una velocidad constante. Eso es fundamental, por ser recto. Es decir, sigue una trayectoria rectilínea. Tiene un movimiento con velocidad constante. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Si yo estoy acá, este caballo, ¿cierto? Al llegar a 1, ¿ya? Su velocidad es de 5 partido en 1, o sea, 5 metros segundos,
Al llegar a 2 va a ser de 10 partido en 2, 5 metros segundos. Al llegar a 3, 15 partido en 3, 5 metros segundos. Al llegar a 4, 20 partido en 4, 5 metros segundos. Y así sucesivamente, su velocidad no fue cambiando nunca, nunca. Siempre fue 5. Y eso se refiere, ¿cierto? Que un vehículo, un móvil, se mueve con una velocidad, con un movimiento rectilíneo uniforme, ya que es lo que vamos a comenzar nosotros a analizar. Y el movimiento rectilíneo uniforme obedece, ¿cierto?, a esta ecuación, que es la segunda más importante, que es la ecuación itinerario que se llama. Esa ecuación itinerario, ¿cierto?, te obedece, te dice lo siguiente, y aquí está, donde XF es la posición final, XY es la posición inicial, donde velocidad inicial es VI y tiempo, ¿ya? Y obviamente nace de esta. Por lo tanto, estas dos fórmulas son las que más se ocupan, ¿ya? Son las que más se ocupan. Por ejemplo, me explico, tú puedes decir, estás en NIP Chile, ¿cierto? Estás en NIP, ya, y caminaste una cuadra, pero tu sistema de referencia fue de una cuadra, entonces avanzaste 100 metros. Entonces tú dices, voy a ponerme a estudiar desde aquí, pero mi sistema de referencia va a ser IP Chile. Entonces aquí partió tu posición inicial, ¿ok? Y tú dijiste, vamos a suponer que me muevo a 5 metros por segundo, ¿ya? A 5 metros por segundo constante, entonces yo puedo calcular la posición final haciendo esto, 100 más 5t. Y si yo me muevo a una velocidad inicial, a una velocidad constante de 5, yo puedo decir, chuta, en 10 segundos, ¿cuánto voy a andar? Imaginémonos que en 10 segundos, ¿cuánto voy a estar? ¿Ya? Entonces yo digo, fácil. Si esta es mi ecuación que no va a cambiar, ojo, no va a cambiar porque mi velocidad no va a cambiar. Entonces yo digo, a los 10 segundos, ¿ya? Va a ser 100 más 5 por 10, 50. Entonces va a ser 150 metros. Significa que a los 10 segundos, ¿cierto? Yo voy a estar a 150 metros. Es decir, partí en 100, en 10 segundos voy a estar 150 metros. ¿Ya? Teniendo en cuenta, vuelvo a insistir, que la velocidad no cambió. ¿Ya? Porque estamos hablando de un sistema de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental. ¿Ya? Fundamental, ¿cierto? Tenerlo presente. ¿Ya? Fundamental. Entonces, si se fijan acá, tenemos, ¿cierto?, algunos gráficos. ¿Ya? Este PowerPoint yo lo saco de CPEch, donde trabajo hice clases tiempo atrás, ¿ya? Entonces, comportamiento gráfico de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Ese es el gráfico. Ese, siempre. Siempre va a ser una línea recta. Con la diferencia, ¿cierto?, que acá partiste con una posición. Acá partiste de 0. ¿Ya? Aquí tú partiste, supongamos que partiste a los 100 metros, así va a ser tu gráfica, ¿ya? De esa forma. Entonces, siempre, ¿cierto?, va a ser esa gráfica, la del movimiento rectilíneo uniforme. Siempre, no va a haber otra. Si yo grafico velocidad-tiempo, yo sé que la velocidad es constante. Va a ser así. No va a variar. No va a variar absolutamente nada. ¿Ya? No puede variar esa curva porque si no pasaría a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Estamos, no? Entonces, esos son los gráficos, ¿cierto?, que ustedes tienen que tener presentes, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí está el gráfico, que yo le acabo de decir, velocidad versus tiempo, y aquí hay un dato importantísimo, que si yo saco esa área, ¿ya?, que se llama área bajo la curva, representa la distancia recorrida por el móvil en ese tiempo. Entonces, esto es muy importante. Cada vez, ¿cierto?, que ustedes saquen el área de un gráfico de la velocidad versus tiempo, están sacando la distancia que recorrió. Ya, eso lo voy a colocar acá, ¿cierto? Que tengan mucho ojo, ¿ya? Mucho ojo, porque vuelvo a insistir, ¿cierto? Estamos colocando el área bajo la curva, que indica la distancia, cuando tú recorres un determinado gráfico de velocidad versus tiempo, ¿ya? Es un dato muy, muy importante, ¿ya? Es un dato importantísimo. ¿Hasta ahora alguna duda? Pregunto. Dime. Sí, pero no aseguro subirla porque como la tengo que subir a YouTube y no sé si me ancle el peso. ¿Ya? ¿Vale? Oh.
Ya, entonces, si la puedo subir, encantado, pero no aseguro nada. Por eso les voy diciendo que las dudas las vayan haciendo al tiro. No me importa que detenerme. ¿Ya? Dicen dime. Porque si no, estamos empezando la clase a las 7:30. Pues. Eso lo expliqué en la clase pasada, porque no me iba a meter a hacer las clases a partir de ese portal. Y la estoy haciendo vía Meet, ¿ya? Porque no sé si viniste a la primera clase, pero el sistema hace que sea imposible, ¿ya? Y no me voy a arriesgar, ¿cierto? A que todos los días martes, los días lunes, ¿cierto? Me demore tanto en iniciar la clase. Por eso, ¿ya? No sé si alguien no vino el día lunes que yo hablé que solamente iba a hacer clases los días lunes, no los jueves. Me interesa eso, por favor. Bueno, Héctor, yo dije que ya, Héctor, yo dije a todos, ¿cierto? Que en la lista no se preocuparan porque yo los voy a dejar a todos presentes. Segundo, en el foro está anclado en la dirección de este Meet, donde tienes que meterte. ¿Ya? Y las clases van a ser solamente los días lunes y los jueves van a ser de ejercitación. Yo no me voy a conectar los jueves. ¿Ya? Esas son las tres informaciones que tú tienes que manejar. ¿Ya? Ya dice, un auto viaja con movimiento rectilíneo uniforme recorriendo 100 metros. 100 metros. Ya separa los puntos X e Y del camino a una rapidez media de 20 metros segundos. Ahí está. La rapidez del automóvil en el punto Z a 30 metros del extremo X es. Entonces te dicen, ¿ya? Te dicen que el auto viaja recorriendo 100 metros, ¿ya? El punto, y del camino con una rapidez media de 20. Por lo tanto, tú aquí puedes sacar un tiempo. Si tú sabes que la velocidad es distancia-tiempo, ¿ya? De acá, ¿cierto? Tú despejas y eso va a ser tiempo igual a distancia partido en velocidad. Y si la distancia es 100, ¿ok? Y la velocidad es 20, te da un tiempo a ti eso de 100-20, 5. Se va este con este y te queda 5 segundos. 5 segundos, ¿ya? Entonces ahora te dice, ya, la rapidez del automóvil, el punto Z, a 30 metros. Te están diciendo la nueva rapidez, ¿ya? Pero va, ¿cierto? A 30 metros, ya 30. Pero el tiempo va a ser el mismo, exactamente el mismo, porque su movimiento rectilíneo uniforme, 30-5 te da 6 metros segundos. Y por eso, ¿cierto? Que era... perdón, aquí me equivoqué. Me equivoqué. Perdón. Disculpen. No, aquí estoy mal yo. Que soy pavo. Sorry, disculpen. Aquí no hay que hacer ni un cálculo, porque la rapidez es constante. ¿Ya? Acuérdense que el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? La velocidad es constante siempre. Por lo tanto, era conocimiento solamente esta pregunta, por lo tanto, por eso que era 20. Lo demás eran datos que te daban como distractor. Ya, porque mira, y aquí te lo dice el ejercicio, un automóvil viaja con movimiento rectilíneo uniforme. Característica fundamental, velocidad constante. La velocidad no falla nunca. 20 va a seguir siendo 20 siempre. ¿Ya? Va a seguir siendo 20 siempre. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, ya. Aquí es cierto, hay otro ejercicio que dice, del gráfico adjunto para el movimiento de una partícula en el eje X, se puede concluir la velocidad media del móvil es. Ya, entonces, tenemos que ver si es verdadero o falso. 5 metros segundo entre t igual 0 y t igual 2, ahí. Entonces, ¿cierto? Si tú te fijas acá y tiras para acá, la distancia es 10 y el tiempo es 2. 10 partido en 2, 5. 5 metros por segundo. Verdadero. ¿Cachai? Luego te dices 0 metros segundo entre t igual 2 y t igual 4. Entre t igual 2
¿ya? Y t igual 4, efectivamente no hubo movimiento y el cuerpo estuvo detenido, ¿ya? Ahí claramente ¿cierto? Estuvo detenido, por lo tanto es verdadero. No pudo haber movimiento, porque la distancia ¿cierto? Es así. Eso significa que tú te detienes. Siempre que tienes una línea así, el cuerpo va a estar detenido, ¿ya? Dice, menos 10 metros segundo entre t igual 6, entre t igual 6, ¿cierto? Y t igual 7, aquí. Entre eso, ¿cierto? La velocidad es menos 10 metros segundos, ¿ya? Ahí, ya entre t igual 6, eso es falso. ¿Por qué es falso, cierto? Porque solamente esa velocidad de menos 10 corresponde a 6 segundos, ¿ya? En 7, ¿cómo se llama? Ya bajó la velocidad, porque llegó a su punto de referencia. Por eso es cierto que solamente es la 1 y la 2, ¿ya? Ahora, si yo quisiera calcular esa velocidad, ya entre t igual 6 y t igual 7, yo digo, ok, la velocidad, ¿cierto? Va a ser velocidad, siempre va al final y siempre vacía. Cuando yo tengo dos intervalos, la velocidad, ¿cierto? Siempre es final, ya menos inicial. Cuando tengo dos, entonces yo digo, perdón, posición. Siempre es así. Posición final menos posición inicial, ¿ya? Si yo quiero calcular una velocidad es así. Y lo mismo para el tiempo. Final menos inicial. Entonces acá, ¿cierto? 7 es el final. Ahí. Y la posición 7 es 0. Ahí, ¿te das cuenta? La posición 7 es 0. Entonces tú dices, ok, 0 menos la posición inicial que es menos 10. Y menos 10, te queda eso. ¿Cachai? Y el tiempo final, evidentemente, es 7 menos 6. O sea, te queda 0 y menos 10 te queda 10. Y 10 partido en 1 es 10, positivo. ¿Te das cuenta? 10 positivo. Y acá te están dando menos 10. No, pues falso, porque es 10 metros segundos. Y ahí, ¿cierto? Está calculado por qué se hizo falso. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar ahora. Ya yo les voy a explicar un poco los ejercicios. ¿Ya? El movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Utiliza estos conceptos: posición, distancia, trayectoria y obviamente, ¿cierto? Desplazamiento, rapidez y velocidad. Obviamente, ¿cierto? Para esto hay unas determinadas fórmulas, ¿ya? Y hay unas determinadas, ¿cierto? Unidades de medida. Unidades, ¿ya? Si uno se aprende las fórmulas, que son dos, que son estas, partido en tiempo, y esta, ¿ya? Más velocidad inicial por tiempo, ya no va a tener ningún problema. Obviamente de esta de acá, nace que el tiempo, ¿cierto? Es distancia partido en velocidad. Y a la vez, ¿cierto? Nace también esta otra, que la distancia es velocidad por tiempo, ¿ya? Esas, ¿cierto? Llegan a la misma. Esas dos fórmulas, ¿cierto? Llegan a la misma distancia, ¿ya? Eso es, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? ¿Qué aprendieron hoy día, ¿cierto? La teoría de los movimientos, distancia, velocidad y aceleraciones. No, eso no se aprendió hoy día, lo vamos a aprender la próxima clase teórica. Interpretación de gráficos y movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces ahí detengo la grabación, ¿ya? Dudas, consultas. No estoy grabando ahora. Dime. Con el signo de además como que haga esto así, una cosa así. Sí, claro, porque esa es desplazamiento partido en tiempo y la otra es distancia partido tiempo. Comúnmente, ¿cierto? Comúnmente en los ejercicios como la trayectoria rectilínea, una línea recta, tú trabajas ahí esto nomás. Pero nos falta a veces que algún ejercicio te pueden preguntar cuál es la velocidad, ¿cierto? Si partiste de aquí, ¿cierto? Y seguiste una trayectoria así, pues, por ejemplo ahí. ¿Te das cuenta? Una cosa así, o después llegaste acá. Entonces ahí, ¿cierto? Tú calculas el desplazamiento ahí nomás, pues. Ahí. ¿Cachai?
Entonces ahí tú calculáis solamente el desplazamiento y ahí podía aplicar Pitágoras, calculando eso. ¿Ya? Eso. ¿Vale? Exacto. Esa es la fórmula de velocidad. Y la otra es la rapidez. Esa es rapidez, la que no tiene la flecha. Rapidez. Esa es rapidez. ¿Ya? Esa es rapidez. ¿Ya? Esa es rapidez. Ya, entonces, fíjense que viene ahora, pues vamos a explicar esto para que se haga entretenido, pues si esta cuestión necesita práctica.